Los médicos quieren transmitir la importancia de esta especialidad, de la radiología, que mira dentro de las personas para diagnosticar, prevenir y cuidar enfermedades. Estamos hablando de patologías graves como el cáncer, o el Alzheimer, o el Parkinson, o muchas otras cosas. Se celebra este día porque hace 119 años el científico alemán Wilhelm Conrad Röntgen descubrió la existencia de los rayos X, lo que ha supuesto un cambio radical en la medicina, porque en la actualidad más del 80% de diagnósticos se hacen por parte de los médicos con pruebas de imagen como los TAC, resonancias, ecografías o los míticos ya rayos X. Hablamos de radiología, de sus aplicaciones. Doctor Javier Rodríguez Recio, buenos días. Buenos días. Responsable de comunicación de la Sociedad Española de Radiología Médica, que es la que agrupa a los radiólogos de toda España. Desde que se descubrieron los rayos X, la radiología seguro que ha evolucionado mucho, ¿no? Ya no son solo radiografías, ¿no? ¿Para qué sirven todas las pruebas que se hacen con rayos X? Bueno, nuestra especialidad, la radiología, engloba, como bien dices, no solo ya la radiología, que fue nuestro origen, sino un montón de técnicas y, por tanto, de pruebas con otro tipo de, digamos, instrumento, tecnología para ser capaces de ver el interior del cuerpo humano. El inicio fue la radiología, los rayos X durante muchos años del siglo XX, pero después probablemente de la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de técnicas como los ultrasonidos, la ecografía, y en el año 70 de la tomografía computarizada y otras técnicas posteriormente, pues el cambio ha sido tremendo. Es decir, vamos unidos, una especialidad médica muy unida al desarrollo de la tecnología y bueno, pues todos sabemos cómo se ha desarrollado las tecnologías de la información, de la comunicación, todo lo que llamamos tecnologías aplicadas a medicina, y nuestra especialidad sufre un cambio tremendo pues en las últimas décadas del siglo XX y por supuesto actualmente en el siglo XXI. ¿Cuál es el aparato? Imagino la última, imagino que ustedes están siempre pendientes unos de otros, se van mirando en qué país, en qué sitio hay. ¿Cuál es el último ingenio que consigue llegar más lejos todavía? ¿Hasta dónde se puede llegar en la perfección de la percepción de una enfermedad con radiología? Bueno, nosotros ya hemos trascendido un poco lo que es solo, digamos, el aspecto anatómico, sí, el aspecto de imagen, sino que ya vamos un poco a la función. Ya estamos trabajando en muchas áreas, en temas neurológicos, que este año celebramos un poco concreto el tema del área de la neuroradiología, pero también sobre todo en tema oncológico. Vamos ya a tener equipamientos en los cuales podamos ver funcionalidad en este caso, células tumorales o del cerebro, y aspectos ya moleculares, ¿no? Un poco el avance que se dice ya de la medicina personalizada, la medicina en la cual las técnicas incluso de imagen sean específicas para cada paciente, según su perfil genético, por supuesto su historial clínico, etcétera. Por lo tanto, ya no es solo imagen, es función. Y luego un área muy importante en la radiología en los últimos años, que es la radiología intervencionista, ¿no? Mediante técnicas poco invasivas, sin operar al paciente, con pequeños catéteres, con pequeños traductores, con pequeños elementos que podamos entrar dentro del cuerpo, poder hacer visualización de lesiones, por ejemplo, de un vaso coronario, y por supuesto hacer un tratamiento sobre ese vaso, ya sea en el corazón, en el cerebro, etcétera. Por lo tanto, la radiología intervencionista quizás sea un poco el área de nuestra especialidad que se está desarrollando más últimamente. ¿Suponen las pruebas un peligro, sobre todo teniendo en cuenta que algunas de ellas emiten radiaciones para el cuerpo humano? Sí, esto es una cosa que conocemos mucho y que además quizás yo creo que es uno de los mayores avances que estamos consiguiendo también en esta última década. Los rayos X sabemos que tienen unos efectos biológicos que llamamos nosotros, un efecto sobre el cuerpo humano. Sabemos que no son buenos los rayos X. Sí que sabemos también que si los usamos cuando son necesarios y bajo el protocolo que nosotros pactamos con los compañeros de otras especialidades, y es necesario hacerlo, es conveniente hacerlo, es decir, que ahí no debe tener ningún paciente riesgo en realizarse, pero sí que sabemos que cada vez pruebas como la tomografía computarizada, que usamos repetidamente, por ejemplo, en estudios oncológicos, o hay que usar en niños que son muy sensibles a las radiaciones, pues no son beneficiosas y estamos intentando evitarlo. Para eso hay dos caminos, ¿no? Primero, la técnica, como siempre, la tecnología, las casas comerciales, los equipos cada vez radian menos, son más sensibles. Hay un dato muy importante que quiero hacer comentar, es decir, tenemos que tener equipos buenos, tenemos que tener unos equipos adecuados, mantenerlos adecuadamente. Aquí la crisis no debería ser ningún problema y realmente lo está siendo. No podemos dejar los equipos que tenemos de alta tecnología sin un mantenimiento adecuado. Tenemos que hacer una renovación de equipos a este tipo de equipos con menos radiación, lo que llamamos equipos digitales completamente, mucho más sensibles. La placa radiográfica famosa del siglo pasado pues no ha quedado más que en los museos, y entonces esto es muy importante. Y me gustaría poner el ejemplo, por ejemplo, de la mamografía, ¿no? La mamografía sabemos que se la hacen las pacientes no solo para diagnosticar
diagnosticar, sino de unas pocas pruebas que hacemos de screening, es decir, previamente a la enfermedad, pues es importante que estos equipos sean digitales. ¿Por qué? Porque estamos radiando 10 veces menos a la paciente y estamos viendo mejor. Por lo tanto, ahí sí que los profesionales pedimos un esfuerzo a las administraciones públicas, que esto es muy importante saber los equipos. Y luego, por otra parte, no solo ese equipo, somos profesionales los que los manejamos, tenemos que decir cuándo y cómo se deben hacer las pruebas. Esto no es un supermercado en el que entre una urgencia y diga, mire, yo vengo a que me haga una resonancia magnética por medio de la espalda, es decir, probablemente no haya que hacerle nada, y esto es muy importante, que los profesionales protocolicemos toda nuestra acción y sea bajo unos criterios de Lex Artis, de normas científicas, de evidencia, y no criterios a veces un poco economicistas que nos pone la administración. Sabemos muy bien lo que hace un cardiólogo o un traumatólogo, pero, por ejemplo, los pacientes cuando llegamos está un señor que nos atiende, que nos ayuda, nos pone ahí, y claro, no sabemos si es más mecánico que médico o si teóricamente está muy en connivencia, muy en trato con el médico para saber exactamente cómo hay que tratar este asunto. ¿Cómo es una persona que se dedica a la radiología? Es un tema, toca un tema muy importante, porque nosotros en el último año nos hemos dedicado mucho a este tema, porque sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que quizás el radiólogo se ha quedado muy atrás. Tenemos un trabajo muy importante con los miles de imágenes que generan nuestros equipos, muchas horas de trabajo, en nuestro caso detrás de unos monitores de pantallas. Eso ya de las placas, como decíamos antes, ya ha desaparecido. El fotógrafo que se hablaba a principios del siglo XX del radiólogo, eso ha desaparecido, y es verdad que hemos estado y estamos muy por detrás de la máquina, de las imágenes, y no estamos tan cerca del paciente. Entonces nosotros hemos empezado una campaña de aproximación a las asociaciones de pacientes, a los pacientes, para que darnos visibilidad, porque nos hemos dado cuenta que ellos mismos saben que el que está detrás ahí, que el que dice realmente al oncólogo si su tumor ha recidivado o no ha recidivado, es el informe del radiólogo. Entonces hicimos un portal web con idea de comunicarnos con los pacientes, se llama Inforadiología, es muy fácil de encontrar en internet, y ahí damos información de todas las pruebas, esos miedos que tienen los pacientes antes y después de las pruebas, y luego lo hemos unido a una campaña muy importante en redes sociales. Creemos que ahora mismo una sociedad científica tiene que estar en redes sociales, tiene que estar apoyado con las asociaciones de pacientes. Estamos trabajando en estos tipos de documentos, de informaciones con asociaciones de pacientes. Ayer mismo, que fue el acto en Madrid del Día Internacional de Radiología, pues en nuestro acto, por supuesto, estaba una asociación de pacientes, en concreto la esclerosis múltiple, y con su presidenta Ana Torredemel, pues hablamos de cómo vamos a hacer los documentos para que sea más fácil de que entiendan los pacientes. Por lo tanto, es un cambio de filosofía de la radiología, del primero radiólogos que habíamos abandonado, que realmente estaban directamente con el paciente, y hemos pasado por la tecnificación de nuestra especialidad, a estar por detrás. Volvemos a estar con los pacientes. Tuvimos reuniones con la asociación de pacientes en febrero pasado y dijeron, no, es que nosotros queremos hablar con el radiólogo. Entonces, una campaña muy bonita, con un impacto muy importante que está teniendo en redes sociales, que es cómo se llama tu radiólogo, ¿no? Es muy importante que los pacientes sepan que legalmente en España y en Europa, porque la normativa es europea, toda prueba que se hace en un servicio radiodiagnóstico debe ser controlada e informada por un radiólogo. Entonces, es muy importante conocerlo, porque de esta forma nos mantendremos en una línea de actuación adecuada y no oiremos cantos de sirenas de a veces decir, bueno, es que es más barato que mis TAC o mi resonancia magnética lo informen en India. ¿Quién lo informa en India? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cada informe radiológico tiene el informe y la responsabilidad de un radiólogo, y si el paciente quiere hablar con su radiólogo, nos parece muy bien y debe reclamar esta opción de, bueno, yo quiero hablar con el radiólogo que va a ser el responsable del informe de mi prueba. Pues celebrando este Día Internacional de la Radiología y agradeciendo mucho que nos atiendan, queríamos poner un poco más de cara y de foco y de voz a estas personas que nos atienden, y que efectivamente, como usted bien dice, está muy bien esa campaña. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién es la persona que nos atiende en ese momento de la radiología en el que tan importante es conocer exactamente hasta dónde llegan nuestros problemas, nuestras patologías?